todos. Para los que están fuera de Madrid, España, buenos días o buenas noches. Yo agradezco que se conecten y que esté con nosotros y nuestros directores de programa, Ana Patricia, Carlos Leonardo. Tenemos a nuestro director general, ahora le presento en profundidad, y a nuestro Career Advisor. Así que vamos a dar inicio a este Open Day del que hablaremos de 3 áreas que definen el futuro tecnológico: data, cloud y ciberseguridad. Vamos a hablar de los másters en Data Science and Business Analytics, en ciberseguridad y el máster en Cloud Computing. Sin más delongas, voy a enseñaros un video sobre Immune Technology que habla mucho de nosotros y que nos va a poner nuestro soporte. Paso al video. Gemma. It's coming, you can't stop it now. We run it, gonna mow you down. There's a new day rising, ain't gonna be no compromising. You about to see something, you about to see something. It's coming, we're unstoppable now. Ain't nothing gonna take us down, we're unstoppable now. Fade to black, take a bow, yeah. We're unstoppable now. Here it comes. Muy bien, muchas gracias, Gemma. Como decía antes, este video habla mucho de Immune porque no somos solamente una escuela, sino una gran comunidad tecnológica. Y el propósito de este evento es enseñarte a construir tu futuro tecnológico, que puedes explorar oportunidades profesionales en estas áreas tan demandadas en el mercado, resolver tus dudas, entender las tendencias que buscan las empresas, qué habilidades necesitas desarrollar, no solo habilidades técnicas, sino habilidades blandas que van a hacer con que posiciones bien a la hora de tu inserción laboral. Vamos a enseñarte caminos de especialización, desde programas introductorios hasta másters y bootcamps. Así que presento a nuestro director general. Próximo slide. Ignacio, no sé si creo que tengo una conexión un poco débil, pero ahí está nuestro querido director general Ignacio de Castillo. Paso la palabra. Abro el audio. ¿Qué tal? Gracias, Ludmila. Buenos días, buenas tardes a todos. Soy Ignacio Castillo, director general de Immune. Dejadme que os hable un poquito del entorno donde estamos trabajando a nivel tecnológico y luego algún detalle sobre Immune y empezamos con los programas. ¿Pasamos diapo? Bien. La cuarta revolución industrial parecía que estaba avanzando. Yo hace pocos años, en noviembre de 2022, en su momento Twitter, el señor Altman anuncia una cosa que se llama ChatGPT. Eso ha sido una auténtica revolución a nivel mundial dentro de la programación, donde muchos auguraban la falta de necesidad de muchas áreas y tal. La realidad es que ha sido la contraria, ¿no? A mí me recuerda un poco cuando allá por 1800 Jenner
descubre la vacuna, que se decían que iban a sobrar los médicos, ¿no? Fijaros lo equivocados que estaban en ese momento. Bueno, la realidad es que hay una demanda extraordinaria de personas y de profesionales para el mundo de la tecnología. ¿Vale? El mundo del capital riesgo, son los que están más avanzados en este área, están invirtiendo muchísimo dinero y el déficit de profesionales es abrumador. Porque os hagáis una idea, me llamó la atención, creo que ha sido este lunes, donde Nvidia, compañía puntera en temas de IA, anunciaba 100.000 millones de inversión en aspectos para invertir en ChatGPT o en plataformas de IA para seguir profundizando en el tema. A mí estas cifras ya se me escapan, ¿no? Para que os hagáis una idea comparativa, estos 100.000 millones que va a invertir Nvidia, España invierte unos 21.000 millones al año de dólares en I+D. Alemania, que es el país europeo que más invierte alrededor de 60. O sea, son cifras que ya están superando con mucho la inversión de muchos países, ¿no? Como os decía, el déficit de profesionales en el sector cada día aumenta más. O sea, el gap que está existiendo está aumentando y se prevé que en los próximos años se mantenga. A nosotros nos llegan constantemente, ahora os contará Sergio más adelante, nuestro responsable de carreras profesionales, pues compañías extraordinarias tecnológicas y no tecnológicas pidiéndonos egresados de nuestra compañía porque realmente hay muchísima dificultad de captar a estos perfiles, ¿no? Especialmente si tienes confianza en que tu escuela de formación en la que te estás apoyando pues formará adecuadamente a los profesionales. Esto quiere decir que Inmune, que tiene muchísima relación con grandes compañías, es una institución que forma profesionales que esperamos sean punteros en el sector tecnológico. Por lo tanto, nuestros másters son másters que son exigentes. Y es una cosa que os tenéis que plantear, que nosotros tenemos que cumplir el compromiso tanto con vosotros como con las empresas que nos están reclamando profesionales, ¿no? Entonces os vais a encontrar con que va a ser un año, en el caso de que decidáis estudiar con nosotros, duro, pero la experiencia y el retorno que vais a tener de vuestra inversión en tiempo, fundamentalmente, va a ser incontable. Pasamos de diapo, si puedes. Vale. Inmune es un ecosistema que trabaja tiene como centro de 3 grandes áreas. La parte de compañías, nosotros basamos nuestros programas en las necesidades del mundo profesional. Las compañías son las que nos definen nuestros programas y lo veréis tanto en los directores de los programas como en los profesores que vais a tener más adelante. Son profesores punteros dentro de grandes compañías tecnológicas, ¿vale? Por otro lado, está la tecnología, es nuestra razón de ser, la parte científica que nosotros formamos. Yo soy un romántico de los números y especialmente del data, que me apasiona normalmente y creo que la satisfacción de sacar datos adelante o de conseguir resolver algún problema complejo para mí no tiene precio, ¿no? Y por último, los Human Science. Nosotros basamos mucho nuestra formación en que queremos que nuestros profesionales sean gente preparada para el mercado profesional y por lo tanto les ayudamos también de forma imbricando dentro de nuestros propios temarios en aspectos tan importantes que a nosotros es clave como la ética, la competencia o algunas otras áreas y por supuesto toda la parte de las soft skills que necesitaréis para vuestra incorporación al mercado profesional o para vuestro crecimiento en el mercado profesional. Continuamos. Sé que muchos de los que estáis con nosotros, pues estáis de fuera de Madrid, pero no quería dejar esta oportunidad para mostraros nuestro extraordinario campus. Nuestro campus está en el Paseo de la Castellana, es exactamente en la zona del Distrito Financiero de Madrid y estamos, como vais a ver en la próxima diapo, adelantamos, estamos a escasos 100 metros del Estadio Santiago Bernabéu, que estoy convencido que os sonará a todos, ¿no? Yo que soy madridista oigo desde aquí los goles que mete mi equipo, cosa que me hace mucha ilusión, ¿no? En paralelo, continuamos en la diapo. Inmune está abriendo un campo a petición del gobierno de Saudi en Riad, en este momento.
El campus va a iniciar su andadura, pues probablemente a mediados del año próximo o en el primer cuarto del año próximo. Y nos encantaría contar con profesionales que pudieran ayudarnos allí. Así que si alguno os animáis a la aventura una vez terminado nuestros máster, seréis absolutamente bienvenidos. Continuamos avanzando. Hoy vamos a ver 3 aspectos: el data, el cloud y la ciberseguridad. Como veis, a los 3 tienen un apellido, que es el IA. Ahora no se entiende la formación en tecnología si no va acompañada de este área. Todas nuestras formaciones están apoyadas y os van a permitir tener los conocimientos necesarios en esas áreas, por supuesto, apoyados con la parte de IA. No tendría ningún sentido formar. El crecimiento de estas 3 áreas a raíz de la aparición de la IA ha sido extraordinario. Estados Unidos calcula que en ciberseguridad van a necesitar en los próximos años cerca de 3,5 millones de profesionales, solo Estados Unidos. Eso significa que en los próximos años vamos a estar inseguros, no nos engañemos, ¿no? El área de Data Science es clave. El área de Data Science es la entrada a la IA. Es lo que os va a permitir avanzar dentro de la IA. No estoy hablando del prompting, estoy hablando de desarrollar modelos de lenguaje, que es lo que nos interesa, ¿no? Y el cloud es un área transversal que no se entiende ahora la tecnología sin ella, ¿no? O sea, el espacio físico dentro de las oficinas ha desaparecido, ¿no? Necesitamos conocer cómo funciona la nube y todas las compañías. A nosotros, creo, la semana pasada hablaba yo con Pricewaterhouse, que me contaba que no podían implantar más proyectos de cloud porque les faltaban profesionales que los implantaran, que estaban desesperados, y me pedía a profesionales, los cuales pues en este momento ya están todos ubicados y no puedo más. Sin más, pasamos al siguiente diapo. Yo voy a dar paso a David Zoyé, que os va a contar el área de Cloud Computing. Muchas gracias por estar aquí y espero que os animéis a venir a estudiar con nosotros. Un saludo. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis? ¿Me escucha bien? Si alguien me Te puede escucho, te confirmar. escuchamos, te escuchamos, David. Te escuchamos. Perfecto, gracias, perfecto. Gracias, Ignacio, gracias, Ludmila, por esta introducción tan fantástica. No podría estar más de acuerdo. Al final el mundo ha cambiado, el mundo que nos rodea pues no es como era hace un tiempo, ya no solo por la erupción de la IA. La IA ahora mismo está muy de moda, aunque hace tiempo que existe y que todos la tenemos muy presente. Pero al final pensar cosas, no sé, de la vida cotidiana, pedir un taxi, ver una película, comprar un regalo, gestionar cosas del banco, cualquier cosa de las que hacéis hoy en día, digamos, desde el metro, desde la playa o desde donde estéis, esto no era posible no hace tanto. Hace 10, 15, 20 años todo esto era muy distinto, ¿vale? Entonces, el mundo ha cambiado básicamente por todo lo que han dicho tanto Ignacio como Ludmila, ¿vale? Yo soy David, soy David Ollé, dirijo el Máster de Cloud Computing, como bien ha dicho Ignacio. Estoy muy cerca de las empresas y de clientes reales, porque también compagino mi rol como director del máster y profesor, que hay algunos módulos que los imparto yo, con mi trabajo en DXT, DXT Technology, una consultora global con sede en muchos países. En España somos como 11.000 empleados, creo. Em, y yo cada día veo qué es lo que necesita el mercado, qué necesitan las empresas, qué me piden, cuáles son los gaps de negocio, cuáles son los problemas que necesitan resolver. Y como ha dicho Ignacio, sobre todo está muy vinculado a la IA hoy en día, pero no solo la IA, sino las 3 áreas que ha comentado, ¿vale? Ciber, data y cloud. Estas son las 3 patas que hoy en día mueven un poco el mundo y casi todo lo que hacemos tiene algo que ver, os diré que con las 3 a la vez. Al final los datos es el nuevo oro. Hoy en día tener información es poder. Siempre ha sido así, pero hoy en día más que nunca. Sin ciberseguridad, pues vamos mal, porque al final es súper importante que todo lo que hacemos pues tenga los mecanismos de cifrado, etcétera, para que todo sea seguro y podamos operar, hacer transacciones, comunicarnos, compartir información de forma segura. Y todo esto al final lo hacemos básicamente gracias a la nube, porque la mayoría de estas tecnologías al final se apoyan en la nube. ¿Vale? Entonces, yo estoy aquí para contaros 4 cosas del máster de cloud, luego mis compañeros ya os contarán cosas de ciber y de data. Al final quiero que tengáis claro que los 3 tenemos un equipo de profesores que también están cerca de las empresas, ¿vale? Yo, de hecho, en mi caso, hablando de mí, porque soy el que está hablando hoy aquí,
pero al final buscamos gente que, como ha dicho Ignacio, son muy top, son súper competentes y tienen mucha experiencia y están muy cerca del mercado, con lo cual lo que os enseñaremos aquí no es las típicas slides o lo típico académico que luego cuando sales al mercado no tiene nada que ver. Esto, por ejemplo, a mí me pasó. Yo en la universidad aprendí unas cosas que están muy bien, pero cuando salí al mercado laboral, pues tenía poco que ver, porque el mundo había cambiado tan rápido que digamos, la formación no se había podido, digamos, adecuar a lo que había, ¿no? No es nuestro caso. Nosotros estamos muy cerca de las empresas, del mercado, sabemos lo que hay e intentamos adaptar los contenidos y, de hecho, a cada edición del máster vamos adecuando los contenidos y vamos incorporando cosas, ¿vale? Si puedes pasar, Luzmila, por favor. Entonces, ¿por qué cloud? A ver, podría estar aquí toda la tarde hablando de esto, pero no quiero aburridos, ¿vale? Quiero que tengamos luego tiempo para si alguna duda, alguna pregunta. Así que simplemente, pues un poco porque la nube resuelve un poco todos los retos del mundo actual. Como he dicho antes, junto con data y con ciber, con estas tres patas podemos resolver casi cualquier reto que tengamos hoy en día, al menos que tenga que ver con algo de tecnología, de cualquier sector, os diría, todos los sectores, todas las áreas, todas las empresas públicas, privadas, IBEX, startups, gobiernos. Entonces, el cloud al final hace fácil lo difícil, hace que lo que parecía imposible sea posible y nos ayuda a todos. Nos ayuda a nosotros como profesionales, ayuda ya digo, a las empresas, a startups, a los gobiernos, pero es que ayuda también a mi abuela, porque al final cuando está haciendo según qué, sin saberlo, está usando todas esas tecnologías, ¿no? O mi madre, cuando está con su móvil haciendo según qué, está usando todo esto seguramente sin saberlo. Entonces, por eso el cloud computing hoy en día es tan importante y se necesitan muchos expertos. Aquí hemos puesto las cuatro patas ya más importantes, ¿no? Conocimiento, oportunidad, demanda, profesionalidad. Al final es un poco todo esto y más cosas. Hay mucha demanda, hay muchas necesidades, no somos capaces de cubrir todo lo que se necesita, muchas vacantes que no podemos cubrir porque todavía, digamos, necesitamos más profesionales de los que hay y por eso estamos aquí y por eso os animamos a que os forméis en el área de cloud, porque al final casi seguro vais a tener empleo. ¿Qué tipo de empleo? Pues ya lo veremos, eso ya depende del perfil de cada uno, pero es algo que tiene mucha demanda, que ofrece muchas oportunidades, y que si aprendes cosas de la nube, pues probablemente va a ser muy útil para ti, la vida profesional, la vida personal. Si puedes pasarlo, Mila, por favor. Entonces, cuando hablaba de oportunidades, me refería a que le sirve a todo el mundo, ¿vale? Es decir, no, es que yo el tema cloud me queda muy lejos porque no soy muy techie, yo me falta conocimiento y tal. No os preocupéis, no os preocupéis, ¿vale? Al final en la nube hay sitio para todo el mundo, ¿vale? No todo el mundo tiene que ser ingeniero, no todo el mundo tiene que ser arquitecto. Hay perfiles un poco, digamos, menos técnicos, perfiles como un project manager, que al final no entra a detalles técnicos, a detalles que hace un ingeniero, parametrizaciones o configuraciones. Hace desde un punto de vista, digamos, más de gestión de proyecto, o a la gente de FinOps, es una visión financiera. Hay que entender el paradigma de la nube, ¿no? Los conceptos del pay-per-use, cambiar el CAPEX por el OPEX, ¿no? La inversión en capital por un gasto operacional. Ese tipo de cosas son cambios de paradigma que necesitan profesionales que lo dominen. Con lo cual, o gente de preventa, también, no sé, un poco de perfiles hay varios tipos. Pero es importante que tengáis claro, porque a veces tenemos alumnos que no son muy tecnólogos y no es problema. El máster parte de bastante abajo, parte de una base, digamos, los primeros módulos intentan dar una base sólida, que ahora veremos un poco el programa, ¿eh? Y luego van avanzando y se va complicando. Es verdad que si no tienes una base sólida en IT, acabas sufriendo, porque o te pones mucho las pilas o le dedicas horas, le metes ahí codos, o te cuesta un poco más. Eso, ¿para qué nos vamos a engañar? Ya lo ha dicho nuestro director, Ignacio. Al final, nuestros másters son duros, hay que esforzarse y hay que dar lo que hay que dar. O sea, nosotros os ayudamos, no solo los profesores y los directores, desde dirección académica, coordinación académica, student experience, todas las áreas que componen esta gran familia, pues están aquí para apoyaros, y todo el mundo hace lo que puede para que vosotros tengáis éxito, pero al final lo más importante es que vosotros estéis por lo que tengáis que estar. ¿Sí? Si podéis pasarlo, Mila, por favor. Entonces, esto es un poco lo que he dicho antes, ¿vale? Que es algo muy demandado, el tema cloud, que 100% encuentra trabajo. Yo no conozco a nadie que sepa de cloud y no tenga trabajo. Ya lo he dicho antes, al final, trabajo perfecto no existe, esto también hay que ser sincero. Hay trabajos que gustan más, trabajos que gustan menos, jefes que gustan más, jefes que gustan menos, clientes más exigentes, menos, trabajos remotos, trabajos presenciales, híbridos, pero
seguro que vais a tener oportunidades si os formáis en cloud computing, ¿vale? Porque al final todo el mundo está buscando profesionales, ya os he dicho antes, hay vacantes que nos cuesta cubrir, al menos en DX se nos pasa y yo tengo amigos en la competencia y siempre digo que al final competencia no tengo. Conozco mucha gente de otras compañías, de Accenture, de Systems, de otras consultoras que al final compiten por una parte del pastel y todos estamos igual. Al final comentamos las cosas, comentamos retos, todos aprendemos de todos y todo el mundo está igual, todo el mundo necesita gente, ¿vale? Así que esto que lo tengáis también muy presente. Si puedes avanzar, Luzmila, por favor. Entonces, entrando un poco más en qué hacemos en el máster, luego habrá tiempo para si hay dudas o os podéis poner en contacto también con mis compañeros de Student Experience y de admisiones que os podrán contar más en detalle. Hoy tampoco tenemos mucho tiempo, no queremos que este evento dure 3 horas, con lo cual vamos bastante al grano, pero sí queríamos aquí poner un poco la planificación de qué va el máster. Más que nada para que tengáis claro, sobre todo, que lo que he dicho antes, ¿vale? Que lo vamos tuneando, digamos, vamos incorporando cosas que creemos interesantes. Es verdad que la base sigue siendo la misma, llevamos ya, que son 7 u 8 ediciones, empezamos en 2022, hacemos 2, 3 grupos por año, depende del año. El primer digamos, módulo se compone de submódulos que son los fundamentos, ¿vale? Es un poco de qué va la nube, los temas más no tan técnicos, digamos, las ventajas, cómo haces la migración, los temas económicos, etcétera, ¿vale? Luego sí que ya entramos en la parte de arquitectura ya en detalle de cómo se hacen las cosas, cómo hay que hacerlas, incluso los temas de costes, finance y demás. Y luego ya con la parte de ingeniero ahí donde empieza a complicarse un poquito más si no ha empezado ya con el módulo de arquitectura, ¿vale? Luego en la parte de SRE, de Site Reliability Engineer, de ingeniero, vaya. Y sobre todo la parte de IAC, estructura como código, ahí es donde ya sí que es un poco ya más técnico. Por ejemplo, IAC, explicamos un poco de CodeFormation, que es, digamos, el IAC de AWS, de Amazon Web Services, pero luego pasamos a Terraform. Terraform es el estándar de mercado, que incluso Amazon tiene partnership con HashiCorp, que es el owner de Terraform. Y Terraform nos sirve para desplegar varias cosas, no solo en la nube, no solo en Amazon, también en VMware, también en otros sitios, ¿vale? Lo cual es algo muy útil, ya no solo para la nube, ¿vale? Y luego si os fijáis un poco más abajo, el tema DevOps muy importante y sobre todo el tema de inteligencia artificial, ¿vale? Que eso ya llevamos un par de ediciones con este módulo. Hemos esperado que madurara un poquito, que la gente lo conociera un poco más. Y ahora ya es la segunda edición que incorpora este módulo porque, como ha dicho antes Ignacio, hoy en día no tiene sentido hacer un máster de algo que no incluya inteligencia artificial. Con lo cual, también aprenderemos inteligencia artificial, evidentemente aplicada a Amazon Web Services, orientada a usar los servicios que tiene AWS de inteligencia artificial, generativa, no generativa, entrenada, preentrenada, ¿vale? Al final esto ya lo veremos. Pero en definitiva sí que hacemos unas pinceladas, ¿vale? Igual que Data. Al final, Data tiene su máster específico donde se explica en detalle todo lo que implica el mundo de Data, igual que la seguridad. Aquí no hay ningún módulo específico de seguridad, pero también está intrínseca, también comentamos cosas de seguridad. Pero para formarse específicamente en Data, aquí damos unas pinceladas. Habría que hacer el máster de Data, mi compañera Ana Patricia. O temas de ciber, pues habría que hacer el de ciber. Aquí damos pinceladas, pero no queremos dejar pasar la oportunidad, los máster de cloud, de hablar de los servicios de data de la nube, ¿vale? Y a partir de aquí, pues nada, ya hablar de las certificaciones que hay, que tampoco quiero ahora enrollarme mucho. Si alguien tiene alguna duda, me podéis escribir o lo hablamos. En definitiva, pues os ayudamos a certificaros. Os damos tips de examen, explicamos estrategias, explicamos cómo son los exámenes, preguntas de ejemplo, etcétera, para que tengáis la oportunidad de certificaros, que es algo que en el mercado está muy valorado y os puede abrir la puerta, porque a veces el simple hecho de tener una certificación o no tenerla es la diferencia entre que te entrevisten o no. Tú puedes saber mucho y ser muy bueno, pero si no tienes este papelito, pues igual no tienes la oportunidad de demostrarlo, ¿vale? Y ya para finalizar el capstone, el proyecto final de máster, que al final es lo que, digamos, engloba todo, ¿no? Le da sentido a todo y demostramos todo lo que hemos aprendido, ¿vale? Y nada, no quiero contaros mucho más. ¿Cómo son las clases? Pues como estáis viendo aquí, a veces ponemos la cámara cuando es un entorno más distendido, depende de si hacemos workshop, ejercicios, algo más donde los alumnos participáis, digamos, de una forma más dinámica, hacemos un Kahoot o hacemos cosas así. Si no, normalmente, pues la cámara la pone el profesor y la gente que pregunta, ¿vale? No obligamos a nadie a poner la cámara, no es una obligación, no penséis ahora que aquí o pongo la cámara o no puedo estar en clase. Pero sí os animamos a hacerlo. Os animamos a hacerlo porque al final nos vemos las caras, vemos cómo reaccionamos. Es mejor para todos. ¿Sí?
Y nada, para finalizar, simplemente lo que he dicho de las certificaciones, hay módulos específicos dentro de los módulos para prepararlas, ¿vale? O sea, al final del módulo de ingeniero, por ejemplo, al final del módulo de data, al final del módulo de arquitecto, el último módulo se dedica a preparar la certificación, ¿vale? Aquí hemos puesto un listado de las que se suelen hacer. Creo que no están todas, creo que falta algunas, sobre todo las nuevas de nivel associate. Pero estas son las más demandadas, más habituales y, bueno, al final son las que solemos comentar y preparar. Y nada, por mi parte no hay mucho más. Si tenéis alguna duda que pueda resolver ahora mismo, pues podéis lanzar la pregunta rápida. En el chat no he visto ninguna. Y si no, le doy paso a mi compañero y pasamos a Ciber. Agradeceros vuestra atención y nada, espero veros en clase. Gracias a todos. Muchísimas gracias, David, y buenas tardes a todos. Bueno, buenos días todavía, de donde estoy en este momento. Mi nombre es Carlos Leonardo, actualmente soy docente del máster de ciberseguridad, específicamente en el módulo de gestión de incidentes y ciberinteligencia, y además de mi daily job o mi trabajo principal actualmente es dirigir la Agencia Nacional de Ciberseguridad de la República Dominicana. Para mí es un placer estar por acá con ustedes y poder compartir qué estamos haciendo, qué estamos viendo desde Inmune en materia de ciberseguridad en conjunto con las demás áreas de educación superior, como vamos a ver durante todo el día de hoy. Siguiente, por favor, que me apoyan ahí con la diapositiva. ¿Ya cambió? ¿No cambió? Todavía veo el intro de este lado. Perfecto. Muchísimas gracias. Lo primero que debemos preguntarnos al día de hoy, y yo creo que es una de las preguntas que tiene la respuesta más fácil, es ¿por qué ciberseguridad? Y yo creo que ya es una asignatura pasada, ya estamos pensando en otras cosas, ya estamos pensando en por qué IA, por qué inteligencia artificial, por qué computación cuántica, ya pasamos por qué ciber. Entonces, hablaba y me quedé reflexionando el por qué ciber. Y es porque al día de hoy, a nivel mundial, en cada una de nuestras organizaciones y también a nivel país, ya hemos considerado ciberseguridad más allá un componente técnico. Ya no es más solamente esa vida, esas habilidades técnicas, esa necesidad de crear y de jugar con código y de jugar con controles y de jugar con pruebas de penetración. Ya hemos entendido que ciberseguridad es un asunto de seguridad para las personas, para la vida, para garantizar ese bienestar en que en el diario vivir dependemos de esas tecnologías que nos hacen altamente dependientes. Y lógicamente eso ha generado un boom en la industria donde todavía existe una gran brecha de profesionales. Hay una falta de profesionales de ciberseguridad en este sentido. Nuestro director general lo mencionaba al principio, solamente en Estados Unidos hay una necesidad de 3.5 millones de profesionales en ciberseguridad. En Latinoamérica, por ejemplo, se requiere que haya un aumento de un 87% de la fuerza laboral actual para poder cubrir la necesidad actual. Y como vemos aquí en España, vemos que más de un 60% de crecimiento en cuanto a las ofertas de empleo. Ahora bien, la pregunta clave en este sentido es ¿en cuál de las áreas? Lo vimos recientemente en la presentación de David en computación en cloud, cómo hay diferentes perfiles, diferentes áreas, diferentes especialidades. Y a diferencia de las demás en tecnología como tal, en cloud, en data science, ya está perfectamente separado cada uno de estos perfiles. En cyber todavía tenemos una, una asignatura pendiente y es en desarrollar cada uno de esos perfiles, fortalecer cada uno de esos perfiles de manera independiente. ¿Y qué quiero decir con independiente? No necesariamente que uno esté separado del otro, porque al final del día todos tienen que tener conocimientos en conjunto, pero sí especializar
personas profesionales en cada una de esas áreas específicas que requerimos, como la gestión de riesgo, como la elaboración de nuevas regulaciones, de normas, de marcos legales, de esos instrumentos legales y normativos que nos ayudan a poder establecer esa línea base de seguridad en las organizaciones. En fin, cada una de esas diferentes áreas, especialidades, perfiles, lo vemos durante el desarrollo del máster. Siguiente, por favor. Y más para complementar en la importancia de ciberseguridad, hay que seguirlo, ¿no? Y antes del surgimiento de la inteligencia artificial, ciberseguridad lo veíamos como el componente transversal a todas las demás áreas de la digitalización, de la transformación digital. Sin embargo, hoy la inteligencia artificial ha tenido una penetración muchísimo más amplia en ese sentido y sí es más visible, se percibe muchísimo más esa, de esa, cómo se ve de manera transversal en las demás. Y es por esto que para nosotros es muy importante en el programa académico que llevamos en el máster, la inclusión en todas las demás a todas las diferentes disciplinas, tanto en cloud como en data science, como en ciberseguridad, la inclusión de la inteligencia artificial, no necesariamente como un sustituto de las habilidades que estamos ayudando a crear a través de este programa formativo, sino como un instrumento, un componente que potencializa lo que ya sabemos, que nos ayuda a ser mucho más eficiente en cuanto a la aplicación de defensas, en el análisis de la información, en la proyección y en la generación de tendencias, por ejemplo, de eventos de seguridad que podamos estar visualizando a lo interno de una organización. Y aquí dentro de este programa formativo, como dije anteriormente, nos enfocamos en desarrollar esas competencias, esas habilidades, no solamente técnicas, sino también las habilidades blandas. Uno de los principales retos que tenemos en el área de ciber es cómo combinamos esas habilidades en los profesionales que ya probablemente de manera autodidáctica tienen la parte técnica que necesitan pulir un poco más, pero que requieren una alta dedicación para poder desarrollar las habilidades blandas, esas competencias, capacidades analíticas, pensamiento crítico, alineado, alineando todo lo que sabemos a nivel técnico con lo estratégico, de que en las organizaciones que vamos a tener la oportunidad de desarrollar nuestras capacidades, de tener esa oportunidad laboral, realmente aportemos valor desde ese técnico que sabemos hacia la estrategia corporativa, en cómo alinear lo que estamos haciendo con el fin último que es la misión, cumplir con la misión y los objetivos del negocio o de la organización donde estemos. Y eso lo vemos como un todo dentro de las competencias y habilidades que buscamos crear acá. Y hay una combinación interesante. No porque sea docente del máster, a mí me encanta la combinación, cómo está creado el programa formativo, porque combina todo eso perfectamente, estos diferentes perfiles. La parte técnica incluye una parte bien práctica, aprender haciendo, aprender en cómo funcionan las cosas, cuáles son las bases de las cosas, hacer, jugar con las herramientas, jugar con lo que tenemos a disposición, pero también en desarrollar esos perfiles que requieren entender un poco sobre el riesgo. Ciberseguridad gira en torno al riesgo en sentido general. Y eso lo vemos desde el programa del máster orientado a desarrollar estos perfiles como los que se quieren ir por la parte de hacking ético, de pruebas de penetración. A mí, durante mi carrera, me ha tocado reclutar una gran cantidad de jóvenes para diferentes áreas de ciberseguridad y algo que he visto últimamente que todo el mundo quiere ser hacker, todo el mundo quiere romper algo, pero eso no es lo que necesitamos actualmente o únicamente lo que necesitamos en el mundo de ciber en la actualidad. Necesitamos esa combinación que vaya también orientado a la implementación de controles de ciber alineados con los diferentes marcos regulatorios que son de aplicación a nivel internacional, esos perfiles de auditores, los perfiles de ciberinteligencia, de hunting, de respuesta a incidentes, de defensa, de también del área ofensiva. O sea, buscamos
generar esos perfiles que tengan todas estas, al menos las habilidades, los conocimientos básicos, mm, los elementos que le van a permitir poder desarrollarse en la organización generando o articulando la estrategia de ciberseguridad corporativa como un todo. Siguiente, por favor. Sin hablar, y yo creo que ya lo mencioné hace un momento sobre las oportunidades que tenemos hoy en día, siguen abriéndose muchísimo más oportunidades laborales en este sentido, pero como dije, una de las partes fundamentales que nosotros buscamos a través de este programa formativo es poder crear diferentes competencias, diferentes habilidades, diferentes conocimientos de todas esas áreas que se necesitan, que necesita tener ese profesional de ciberseguridad. Y algo que también durante las clases me gusta mucho resaltar es que a nivel de máster buscamos desarrollar esas competencias que nos permitan ser gestores de estrategias corporativas de ciberseguridad. En mi caso me toca ejecutar la estrategia nacional como un todo, pero aplica igual a cada una de las organizaciones donde podamos tener la oportunidad de colocarnos, y definitivamente al cursar por este programa formativo amplía o potencializa las posibilidades, la probabilidad de poder lograr en una de esas posiciones que hacen tanta falta en el mercado laboral actualmente. Vemos desde el módulo cero, ese pre-work que se encarga de nivelar los diferentes niveles de conocimiento de cada uno de los participantes, de que todos empecemos la carrera con el mismo nivel de entendimiento de qué vamos a ver con esas bases. A nivel, lo vemos también en el módulo uno, los fundamentos de ciberseguridad, y ya viendo un poco más la parte práctica, poniéndole la mano a los juguetes, vemos la parte ofensiva de pruebas de penetración, de red team, de hacking ético, así como también el análisis de malware y entender un poco sobre cómo funcionan esas amenazas en sentido general. Pero también vemos la otra parte, la parte defensiva, y ahí logramos abordar contenidos relacionados con las diferentes normativas internacionales, los estándares de ciberseguridad, en cómo organizar, montar, operacionalizar un centro de operaciones de seguridad, en cómo realmente sacar valor más allá de lo técnico, generar indicadores que puedan aportar ese valor a los tomadores de decisiones, y sobre todo, y algo más importante, creo que es una de las competencias que más valor tiene este programa formativo, es que nos ayuda a generar ese lenguaje, a tener esas habilidades comunicacionales de cómo el riesgo cibernético se convierte en un interés para la organización, en cómo justificar, de hecho, las inversiones en materia de ciberseguridad para los tomadores de decisiones. Siguiente, por favor. El programa aborda contenido y está diseñado de esta manera para que podamos ver todo lo necesario para poder cumplir y poder adquirir las certificaciones de la industria, que hoy en día son necesarias para los profesionales, por lo menos a nivel no básico, pero fundamentalmente debemos de contar con algunas de ellas. Las certificaciones no son más que badge que validan y certifican el conocimiento que nosotros decimos que tenemos. Y a través de este programa formativo tenemos ese contenido que permite poder aplicar de manera a cada una de las industrias. Esas que vemos de ellas, hay muchísimas más que están disponibles para poder, a través o al finalizar el programa de máster, poder aplicar a cada una de ellas. Siguiente, por favor. Creo que no ha cambiado todavía por acá. Perfecto. Por último, en alineación, en alianza estratégica con el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, INCIBE, también contamos con el programa de CyberTalent, que no es más que un programa que va dirigido a ciudadanos, a pymes, a profesionales que están iniciando en materia de ciberseguridad, para motivar, para fortalecer ese conocimiento, por fortalecer esa capacidad de motivar a que puedan seguir
incurriendo en otros programas formativos mayores. Y aquí se desarrollan una serie de hackatones, se desarrollan una serie de competencias, de CTFs, que permiten realmente poder aprender, como dije al principio, haciendo. Saber, pero también saber hacer. Siguiente, por favor. Aquí tenemos ahora la, presentación con Pacheco, un exalto del máster de Data Sciences e Inteligencia Analítica de Negocio, que va a compartir con nosotros su experiencia y su testimonio luego de haber terminado ese programa formativo. Muchas gracias. Quedo atento a cualquier pregunta en el chat o por acá al finalizar con los moderadores. Y aprovecho yo también para presentarme. Soy Sergio Pérez, responsable de carreras profesionales aquí en Immune. Lo primero, Daniel, muchas gracias por bueno, sacar este espacio para charlar con nosotros, para darle luz a todos estos futuros alumnos que nos están viendo, de ver cómo se vive la experiencia desde dentro. Daniel, ¿nos escuchas bien? Sí, ¿cómo están? Buen día. Claro, sí, un gusto poder ayudarles y sobre todo comentarles acerca de todo lo que pasó durante este proceso que es tan importante, ¿no? En el Máster de Data Science y Business Analytics, ¿sí? Como tal, es un programa bastante completo, muy bueno. Y no sé si queremos empezar a abordar todo desde tus preguntas, Sergio. Sí, por supuesto. Nos gustaría saber, lo primero, ¿qué te quedas tú del máster? ¿Qué es lo que más te ha tocado? Y nomás nos queda, pues ciertamente, primero la experiencia como tal, ¿no? Ujú. Obviamente esto tiene un impacto en la zona de data science, programación, pero recordemos que también viene la parte de negocio, que es muy importante. Sí, y eso es como que cada una de las interacciones con los profesores, cada ejemplo, cada trabajo que tenemos, son trabajos que vienen de la vida real. Sí, no es como que se quedan casi en teoría, sino que son aplicables al mundo real. Y recordemos que Data Science se aplica muchísimo en casi todas las áreas conocidas. Mismamente, yo estoy en el área de biología y ciertamente lo hemos logrado aplicar correctamente para que podamos tener un producto viable ya en una zona como el Jardín Botánico de Quito. Qué bueno, qué interesante. ¿Puedes contarnos un poquito más de lo que has hecho en biología? Nosotros sabemos que toda la parte de data science, de ciberseguridad, también de cloud, está entrando en el mundo de las ciencias de la salud, ¿no? En ese mundo farmacéutico, biotecnológico que es tan grande y tan interesante y que hay muchísima demanda de profesionales que aúnen las dos partes, ¿no? Que conozcan la ciencia de la salud, pero que también tengan esa pasión por la parte más tech. Claro que sí. Bueno, por ejemplo, aquí en Sudamérica uno nota que no hay muchos profesionales, no hay muchas personas enfocadas en este tipo de investigaciones, que mismamente enfocar el data science al área de biología se volvió algo bastante llamativo, incluso para personas que están enfocadas en la inversión en este tipo de proyectos. Mi proyecto como tal era generar una red neuronal convolucional capaz de identificar las plantas que hay dentro del jardín botánico para que las personas puedan utilizarlo y a la par combinarla con un componente educativo, que justamente es el enfoque que nosotros tenemos, educar a los más jóvenes con esta especie como de juego, una aplicación lúdica para que las personas puedan entretenerse y al mismo tiempo utilizan este proceso de la red neuronal que aprendimos en el Data Science, recordando que no hay un solo tipo de base de datos, sino que también hay bases de datos audiovisuales, bases de datos netamente de fotográficos, y es justamente lo que nos enseñaron a manejar dentro del área de Data Science. Y gracias a eso, pues tenemos proyectos que pueden escalar bastante rápido, muy eficientemente, y sobre todo que ayudamos o colaboramos con la sociedad en general. Y porque esto también es como que para ofrecerle a las personas, al mayor radio de personas, facilidades a nivel educativo, de convivencia, de desarrollo en general. Qué bonito, Daniel, qué bonito que puedas aplicar esos conocimientos para impactar en la sociedad. ¿Puedes contarnos también un poquito de cómo has vivido la metodología? Bueno, en un principio tal vez uno piense que la metodología puede ser un poco complicada, ¿verdad? Pero en realidad es como que uno tiene que adaptarse y lo hace a veces en menos de un mes porque ya te toca, ¿no? Y realmente para las personas que pueden estar estudiando y trabajando al mismo tiempo, es bastante fácil, bastante práctico, porque tú puedes seguir las clases en ese instante
o puedes estudiarlas después o incluso repasarlas. Habrá temas que pueden ser más complicados que otros y tengas que repasar una y otra vez y tener las clases con las grabaciones es bastante útil durante estos procesos. ¿Sí? Así que a mí me pareció, de hecho, la manera más óptima de seguir estudiando, seguir capacitándome al mismo tiempo que yo pues sigo realizando mis actividades, mis programas, para que de esta manera incluso no perdamos tanto el hilo de nuestras actividades como profesionales. Así que yo creo que es una de las opciones más prácticas que hay para los profesionales, perdón, que ya están aplicando o pues estudiantes que en este momento tienen el tiempo suficiente como para especializarse a profundidad, estudiando y dedicándole al 100%. Eso sí, siempre hay que meterle muchas ganas, porque como les digo, a veces se puede volver complejo de un segundo a otro, pero si la aprendes bien, si la estudias bien, créanme que todo es posible. Totalmente. Yo creo que eso son buenas noticias de todas maneras, ¿no? Cuando uno se mete en este tipo de formaciones, saber que va a acaparar una gran cantidad de información es también una seguridad de decir, ostras, es que voy a salir cambiado cuando haga este máster, ¿no? Claro que sí, es como que un desarrollo tanto profesional como personal. En muchas ocasiones son temas que son totalmente desconocidos para el resto de personas, que en realidad en muchas ocasiones la gente piensa que data science, los procesos de IA son como magia, piensan que las máquinas razonan como tal, pero luego vamos aprendiendo de que son parámetros que nosotros mismos vamos acomodando, millones y millones de parámetros, y justamente eso es lo maravilloso que podemos nosotros arreglar estos parámetros, generar proyectos a raíz de los parámetros y quitamos ese misticismo y lo volvemos ciencia prácticamente. Y ahí es donde en verdad podemos aprovechar todos estos conocimientos. Qué bueno. Eso me parece súper importante. Nosotros es verdad que lo trasladamos desde la propia área de admisiones, ¿no? Que van a ser proyectos reales, ¿no? Que va a ser una formación muy enfocada a lo práctico. ¿Podrías contarnos alguno de los proyectos que estuviste haciendo durante la formación? Bueno, hay muchos proyectos enfocados, como le dije, a muchas áreas. Por ejemplo, llama mucho la atención que, por ejemplo, nosotros podemos dedicarnos a generar modelos de respuestas, ¿sí? Donde el chatbot nos puede llegar a responder hasta cierto punto con sus respectivas limitaciones, porque hay que vigilar esto de la parte informática, ¿no? Pero donde más énfasis se puede hacer o donde más salidas laborales incluso puede haber, creo yo que es en la parte del marketing, ¿sí? En los embudos de venta, incluso en las alertas en momentos de que podemos experimentar incluso fraude bancario, ¿sí? Incluso formamos parte de segmentos más grandes como el mismo ciberseguridad que acabamos de ver y justamente nuestros procesos, nuestros protocolos nos permiten arreglar todo esto. Otro caso bastante interesante fue, por ejemplo, el análisis de ciertos estudios médicos que nos permitían conocer posibles soluciones para ciertas enfermedades o por lo menos detectarlas de manera temprana. ¿Sí? Y eso es sumamente interesante, ya que, como les digo, es una cosa bastante amplia que cada uno podríamos aplicar directamente como personas naturales, creo yo, o formando parte de una entidad o empresa más grande, y que justamente este tipo de soluciones pues está enfocado en empresas medianas y grandes, ¿no? Qué bueno, qué interesante. Daniel, muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Muchas gracias a Nosotros ahora ti, vamos a Sergio, igual a todas continuar. las personas. No, no, totalmente agradecidos. Continuamos con Ana Patricia, que es la directora del Máster de Data Science, que tiene una carrera espectacular, ahora mismo está en AXA. Genial, pues muchísimas gracias. Madre mía, me habéis dejado la peor posición porque entre que ya han vendido todo súper bien, encima me ponéis a un alumno que justo Daniel ha terminado hace 2 semanas, creo que presentó su trabajo final, que lo ha contado todo súper bien. Entonces, la verdad que ya me estoy quedando un poco sin, sin saber cómo qué decir, pero bueno, vamos a intentar vender el área de Data Science todavía más de lo que ya han contado. Y bueno, yo me presento, soy Ana, me encargo del máster de Data Science, que bueno, aquí pone máster en Data Science, pero en verdad hay dos modalidades, el máster en Data propio de Inmun y la maestría oficial con UMECIT. Os voy a explicar las dos. A veces es un poco difícil distinguirlas, pero vamos a intentar que queden las dos claras. Y bueno, nada, actualmente, como ha dicho Sergio, trabajo en AXA en temas de compras y ventas de empresas. Entonces, bueno, yo soy un ejemplo más de que al final el data science pues es aplicable a cualquier área, a la biología, como estaba contando Daniel,
pues en lo mío, que es compras y ventas de empresas, y en cualquier otro área. Si me pasas... Vale, bueno, creo que ha quedado ya claro que hoy en día los datos son fundamentales. O sea, ninguna empresa puede vivir sin obtener información valiosa de los datos. Estaba mirando antes de empezar la presentación por tener así un poco de información y digo, o sea, estaba leyendo y en un minuto, por ejemplo, se generan más de 500.000 tweets, más de 700.000 vídeos se suben a YouTube, más de 40 millones de WhatsApp, solamente eso en un minuto en todo el mundo, más todo el resto de datos que generamos continuamente en la aplicación del banco, cuando compramos en Amazon o en cualquier otra tienda online, a través de redes sociales, o sea, todos esos datos. Las cantidades de datos que generamos en el día a día no nos damos cuenta, pero tienen un gran valor. El tema es que tenemos que saber leer dentro de esos datos para obtener información valiosa. Y aquí es donde entra el área de Data Science, donde vamos a aprender a utilizar esos datos para aportar valor, bien sea pues igual a través de algoritmos de inteligencia artificial u otra, no todo tiene por qué ser inteligencia artificial, aunque han quedado claro que hoy en día es muy importante y eso lo vamos a ver, pero también puede ser a través de análisis más convencionales y utilizando dashboards y visualizaciones para ayudar a las empresas. Si me pasas... Vale. Entonces, bueno, hemos mencionado que la inteligencia artificial y, bueno, también el data science, no solamente es la inteligencia artificial, lo que pasa es que está muy ligada, pues van a cambiar muchas profesiones y ya lo estamos viendo, ¿vale? O sea, en el tema de la salud, por ejemplo, pues ya se han desarrollado muchos algoritmos a través de reconocimiento de imágenes que son capaces de detectar el cáncer. Es verdad que todos estos avances, pues muchas veces llevan tiempo implementarlos, o sea, que vamos al hospital y a lo mejor todavía no está implementado, pero va a llegar, o sea, eso está al caer y no solo en temas de salud, en cualquier ámbito, en los bancos, pues cada vez estamos ya más en sistemas digitales, no pasamos por las oficinas bancarias, en temas de marketing, en cualquier área, la IA y los datos van a cambiarlas y van a hacer que evolucionen. Entonces, bueno, dentro de este mundo hay distintas profesiones, distintos roles a los que podemos optar, dependiendo un poco también de lo que a cada uno os guste. O sea, el Data Science, para que os hagáis una idea, según Glassdoor, que es un portal para buscar empleo y donde también pones pues, valoraciones de las empresas y tal, las posiciones de Data Science están en el top 5 desde hace ya bastantes años y son posiciones que van a seguir creciendo. Ahora mismo en LinkedIn pues hay más de 500.000 de ofertas activas en temas de data, ¿vale? Entonces, pues es un área que evidentemente tiene mucho trabajo. Puede ser que os guste más trabajar con el negocio, ver qué necesidades tiene, analizar datos que sean importantes para el negocio. Puede ser que os guste más el tema de gestión de proyectos, el tema de inteligencia artificial. Al final es un campo muy grande y conocer distintas áreas os va a ayudar a elegir un rol o un trabajo que os guste, ¿vale? Si me pasas, porfa. Vale, y bueno, ya lo hemos mencionado, ¿vale? Pero bueno, hay un gap de más de 120.000 profesionales. Este gap va a seguir creciendo porque de aquí a 5 años, que el 2030 hace poco sonaba súper lejano, pero son 5 años, ¿vale? Entonces van a crecer, la demanda va a seguir creciendo hasta un 54%. Entonces, para ir cubriendo ese gap, pues necesitamos formar a personas que estén interesadas en aprender en este área. Si me pasa. Vale, entonces, bueno, os voy a contar un poco, porque como os he dicho, hay dos másters que son muy parecidos, pero tienen sus diferencias, ¿vale? Entonces, por un lado está el máster en Data Science, que es el máster propio de Inmun y tiene más o menos una duración de un año, ¿vale? Os voy a explicar un poco el programa y ahora os explico también la diferencia con el otro. En el máster de Data Science, bueno, lo que hemos dicho, lo que han mencionado otros directores en sus presentaciones, conviene siempre tener un cierto conocimiento a nivel IT, pero no es 100% fundamental. Obviamente, aquellas personas que a lo mejor ya sepan un poquito de programación, pues van a empezar más relajadas, pero para aquellas personas que no tuviesen conocimientos, pues organizamos un pre-work, ¿vale? Que creo que en el máster de Ciber también lo hemos mencionado. Entonces, durante este pre-work, durante unos cuantos días, no sé cuántos días eran, durante 2 días de manera intensiva, os preparamos para que lleguéis con una base y que podamos empezar todos al mismo nivel, ¿vale? Entonces, en ese sentido, tranquilos. Es verdad que según el nivel, pues puede
costar un poco más ponerse al día o menos, pero bueno, obviamente si venís con ganas de trabajar no vais a tener ningún problema, ¿vale? Y entonces, bueno, el máster luego está dividido en 4 bloques fundamentales. El primero son los fundamentos del Data Science. Por un lado, vais a aprender a programar en Python, programación básica, vamos a decir, que va aumentando a medida que pasan las semanas, pero vamos a empezar desde una base, o sea, desde un punto cero, digamos, ¿vale? Entonces ahí no hay problema. Obviamente, lo que pasa es que el máster va rápido, entonces es importante que si no estáis familiarizados, lo cojáis con ganas porque al final es la base del resto del máster, ¿vale? Entonces es muy importante, no quiero asustaros porque la gente lo saca, pues tenemos el ejemplo de Daniel que lo ha contado, se saca, pero que vengáis concienciados de que si nunca habéis programado, pues es importante cogerlo bien desde el primer día porque si lo vamos dejando, al final es muy difícil luego alcanzarlo, ¿vale? Y luego, por otro lado, en el módulo 2 también vemos bases de datos, ¿vale? Entonces combinamos la base del máster, sería programación en Python y bases de datos con programación en SQL. A partir de ahí, pues ya vamos a ir moviéndonos en distintos bloques, ¿vale? Tendríamos por un lado asignaturas donde aprenderíamos a preparar los datos, a limpiarlos, extraer los datos, limpiarlos, prepararlos para analizarlos y luego veríamos toda la parte de visualización, ¿vale? En este caso, pues utilizaríamos Power BI, que es una herramienta súper chula que a Ignacio le encanta, por ejemplo, que ya lo mencionó, y vais a aprender a crear dashboards con los datos que permitan, pues, de manera visual ver la información y obtener valor de ella, ¿vale? Entonces, este sería uno de los bloques. Luego tendríamos otro bloque enfocado en Big Data, que son, bueno, serían dos asignaturas donde iríamos viendo distintas tecnologías orientadas al mundo Big Data, ¿vale? Ahora os lo voy a decir y a lo mejor os suena o no os suena, pero bueno, si hay que profundizar en alguna cosa, luego me vais diciendo, ¿vale? Veríamos tecnologías como Hadoop, Spark, bases de datos no relacionales, que sería, por ejemplo, MongoDB, ¿vale? Es otro tipo de bases de datos distintas a las que veríamos al principio, que digamos que es la fundamental, las bases de datos SQL para cualquier analista de datos y para cualquier trabajo, vamos, aunque no seas analista de datos, es una herramienta muy importante, pero bueno, luego hay otro tipo de bases de datos que en el mundo del Big Data conviene conocer. Y luego también veríamos un poquito de cloud, que ya hemos dicho que al final el cloud es algo transversal a cualquier área de IT hoy en día, entonces también aprenderíamos a trabajar con herramientas cloud, ¿vale? Y luego ya tendríamos el bloque más orientado a inteligencia artificial. Por un lado, tendríamos unos temas de estadística, ¿vale? No hay que asustarse, que suena a lo mejor a que hay que tener también una base de matemáticas. No, o sea, todo se ve, digamos, de cero, pero es verdad que unos conocimientos básicos de matemáticas para poder seguir las clases de estadística también, pero no os preocupéis porque también se explica todo lo básico de cero. Las clases de estadística además se combinan con programación en R, que es otro lenguaje de programación, entonces al final, a lo largo del máster vais aprendiendo a programar en distintos lenguajes, Python, SQL y R. Y luego ya por el final del máster sería la parte de inteligencia artificial, ¿vale? Vais a ver distintos tipos de algoritmos de inteligencia artificial y cómo podéis aplicarlos en distintos casos reales. Al final del máster, pues también tenéis algunas certificaciones disponibles, ¿vale? Relacionadas, pues las de Microsoft, por ejemplo, de Data Science o algunas otras. Y ya para concluir, que esto es común a todas las formaciones, tendréis que hacer un trabajo final, ¿vale? Entonces, bueno, como vais viendo, el máster, pues a lo largo de los 4 bloques va de menos a más, entonces sí que es muy importante si decidís que lo queréis estudiar es no ir dejando nada porque todo se va a ir entrelazando, ¿vale? Empezamos con Python, bases de datos, para luego para poder visualizar necesitamos todo lo anterior, entonces lo anterior siempre va siendo necesario, ¿vale? Entonces es muy importante ir siguiendo las clases. Y si me pasas de diapositiva, vale, y esta sería la segunda modalidad del máster. Bueno, es la maestría oficial en Data Science y Business Analytics, que es el caso de Daniel que os les estaba contando antes, que es una versión, digamos, ampliada del máster de Immune. Las 7 primeras asignaturas son comunes, ¿vale? El bloque, bueno, el pre-work para aquellos alumnos que necesitasen obtener una base, digamos, básica de tecnología, la programación, la parte de visualización, Big Data y hasta la parte de inteligencia artificial. Eso es común, ¿vale? Hasta ese punto, más o menos, la formación dura cerca de un año, ¿vale? Si optaseis por la maestría oficial, que es en colaboración con UMECIT, una universidad de Panamá, que ahora, bueno, os contamos un poco más, la
formación se amplía otras 6 asignaturas más y al final del máster o de la maestría tenéis un título oficial que es reconocido en distintos países de Latinoamérica, como son Panamá, Colombia y Ecuador. Esta formación dura alrededor de 2 años, ¿vale? Entonces, bueno, que tengáis en cuenta que al final también el tiempo es prácticamente el doble en cuanto a duración. Luego la estructura de las clases y tal es la misma, pero la duración es bastante más larga. Esta formación se amplía con asignaturas como investigación, donde aprendéis a hacer trabajos de investigación a nivel universitario, ¿vale? Pues si a alguien en algún futuro le puede interesar hacer un doctorado, por ejemplo, pues que aprender a hacer documentos e investigaciones con su revisión documental, sus bibliografías, todo eso que parece trivial, pero es muy importante a la hora de hacer este tipo de proyectos. Y luego se amplían algunas asignaturas, pues veríamos inteligencia artificial más ampliada de lo que ya hemos visto antes con otros algoritmos adicionales. Veríamos distintas tecnologías que se utilizan hoy en día en la empresa, ampliadas, pues veríamos algo de criptografía, ay, se me ha ido, IoT, por ejemplo, ¿vale? Distintas tecnologías. Luego veríamos una serie de masterclasses, digamos, por sectores, pues donde hacemos unos estudios más prácticos, pues por ejemplo, de análisis de redes sociales. Todo esto se hace también en el máster normal, ¿vale? Lo que pasa es que aquí hay pues una serie de clases, digamos, más largas orientadas a este tipo de proyectos. Pues en el sector bancario, en temas de satisfacción de clientes, ¿vale? Pues una serie de masterclasses que preparamos con casos prácticos reales. Luego, bueno, se complementa ya con una asignatura de investigación dirigida 2 y luego tendréis que hacer el TFM, ¿vale? Bueno, el trabajo de fin de máster es, digamos, un capstone, pero ampliado, ¿vale? Igual que os he dicho que hay 2 asignaturas orientadas a aprender a hacer trabajos de investigación, pues luego el trabajo de fin de máster obviamente engloba esas asignaturas y hay que hacer un trabajo, pues es verdad que en cuanto a carga y contenido es bastante más amplio que un capstone al uso, ¿vale? Se suele hacer por parejas para que se reparta mejor la carga, pero bueno, que tengáis en cuenta que esta versión del máster, la maestría oficial, tiene la ventaja de que te da un título oficial, pero en cuanto a tiempo y luego sobre todo al final del máster, la carga de trabajo es mucho más exigente. Los alumnos la han terminado, habéis visto pues el caso de Manuel, perdón, de Daniel, se termina, pero que tengáis en cuenta que es exigente, ¿vale? Entonces, simplemente la principal diferencia es el título que obtenéis al final y la duración. Eso ya en función de lo que a cada uno le pueda hacer falta, pues en España hay determinados trabajos donde un título oficial pues se requiere, en otros pues no. Entonces, bueno, si alguien quiere optar obviamente por un doctorado o algo así, pues la maestría oficial pues sería la opción que necesitaría. Si me pasas de... Bueno, y sobre UMECIT, bueno, UMECIT es la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, ¿vale? Es una universidad de Panamá. Bueno, la verdad que no tengo mucho que decir. Si tenéis alguna duda, pues lo vemos. En su web tenéis toda la información también si queréis conocer un poquito más sobre UMECIT, pero bueno, ya llevamos varios años trabajando con ellos y la verdad que ya los alumnos que van saliendo, como es el caso de Daniel, pues están muy contentos. Entonces, bueno. Cualquier cosa me decís ahora por el chat. Y dejamos a Sergio otra vez. Muchas gracias, Ana. De mi parte, si quieres pasar a la siguiente diapositiva, Luna. Em, Nosotros lo que vamos a trabajar es cómo acercaros al mundo de las empresas, desde la parte más evidente, que es haciendo eventos presenciales y online, para que podáis ver cómo otras empresas trabajan, cómo son los puestos que demandan y que os acerquemos un poquito a esa realidad. Y luego el cómo llegar vosotros a ella. Habéis visto que la formación que ofrecemos es muy sólida y tenemos que acompañaros en ese proceso en transformar esa formación en oportunidades laborales. Para ello, como os comentaba Ignacio al principio, la clave son las soft skills, es lo que marca la diferencia. ¿Por qué? Porque alumnos que hayan estudiado otro máster en Data Science, por ejemplo, los hay, ¿no? Los hay de otras escuelas, ¿no? Entonces, cuando llegáis al proceso de selección, lo que va a hacer diferenciaros de los demás, además de las certificaciones que decía David, que con eso insistimos mucho porque es una buena manera de diferenciarse, pero lo que os va a hacer demostrar que sois los más adecuados para el puesto es estar muy alineados en las competencias, en las soft skills que os caracterizan, ¿no? Entonces os enseñamos a navegar entre ese mundo de muchísimas competencias, que identificáis cuáles son las vuestras. Aquí os compartí esta diapositiva para que veáis un poco cómo se organiza, pero básicamente
no hay competencias malas, ¿vale? Y todos tenéis algo que aportar, ¿no? Entonces solemos destinar los perfiles a dos grandes polos, ¿no? En el polo más a la izquierda, por así decirlo, estarían los perfiles orientados a producto, ¿no? Pensad en una empresa. El producto sería lo que hace esa empresa, ¿no? Por ejemplo, en Nike, pues el producto podemos hablar de zapatillas, de camisetas, en la parte de retail, ¿no? Y en el lado opuesto, los perfiles orientados a negocios. Son los perfiles que no se encargan de hacer esas zapatillas, de diseñar esas camisetas, sino de trasladárselo a los clientes, ¿no? De vender, de hacer el marketing, de hacer el business analytics, ¿no? Y entre esos dos grandes polos hay muchos espacios y todas las competencias fluctúan entre ellos, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es enseñaros a identificar vuestras competencias y luego ponerlas en valor. ¿Cómo? Pues a través de mentorías y a través de una bolsa de empleo donde veréis que se publican ofertas semanalmente, vais a acceder a diferentes oportunidades, ¿no? Trabajaremos el currículum, trabajaremos el perfil de LinkedIn para que estéis optimizados a nivel de perfil y luego entraréis en procesos de selección. Y ahí el equipo de carreras profesionales se pone a vuestra disposición para preparar cada entrevista. No es lo mismo una entrevista inicial con recursos humanos que una entrevista siguiente, ¿no? con el manager, las entrevistas técnicas, que son muy típicas del sector tech, que es donde nosotros demostramos que sabemos hacer, por ejemplo, las analíticas en Data Science, o que sabemos hacer el pentesting, la parte de ciberseguridad, o que sabemos manejarnos bien en la infraestructura de cloud, ¿no? Por eso es lo que os comentaba antes, que es muy interesante que la formación tenga partes que nos cuesten, porque eso es lo que nos va a ayudar a mejorar, y luego que tenga esa parte más fácil, más llevadera, la que más os gusta, que es la parte de proyectos y casos reales. Eso es lo que luego vais a trasladar a la empresa, que vosotros, aunque no tengáis a lo mejor experiencia en el campo profesional, sí que tenéis esa experiencia ya desde el lado académico, ¿no? Entonces, no quiero extenderme mucho porque sé que nos estamos yendo mucho de hora. Si os surge cualquier duda con la empleabilidad o con las carreras profesionales o cómo vuestro perfil se puede adaptar a este mundo y hacia dónde podéis ir, ¿no? Pues me preguntéis al final en la parte de dudas. Y ahora mismo os dejo con mi compañero Óscar, que es uno de nuestros responsables de admisiones más queridos por los alumnos. Así da gusto empezar. A ver, yo me estaba escuchando, ¿verdad?, cuando decía también Sergio que igual nos hemos ido un poco de hora. Es verdad que estas jornadas yo creo que son muy interesantes porque dan una visión 360 de lo que hacemos en Immune. Al final lo importante es que hay una serie de aspectos que son transversales, es decir, la apuesta por el mundo profesional, el tener profesores súper cualificados, el acompañar la formación con certificaciones profesionales, una metodología totalmente práctica en la forma de impartir y de evaluar. Pero al final cada uno pues tiene su casuística, ¿verdad? Y aquí lo que hacemos en el departamento de admisiones es ese match entre lo que es mi caso particular con los programas que tenemos en Immune. Es habitual que muchas personas visitan nuestra página web y es verdad que hay amplitud de oferta. Decía Ana Patricia en la parte de data que hay maestría en data, que hay maestría oficial con la UMECIT y tenemos N programas. Y es muy habitual cuando hablamos los asesores con personas que no todo el mundo tiene claro cuál es el programa ideal. En ocasiones hay personas que no tienen claro exactamente porque tienen un perfil que les permite poder formarse y especializarse en diferentes maestrías. Hay personas que dicen, mira, tengo un perfil que puedo ir perfectamente por data, pero al mismo tiempo también puedo ser un perfil muy interesante para especializarme en cloud. Y lo que hacemos en el departamento de admisiones es ese punto de encuentro entre mi caso particular, mis inquietudes, con la oferta de Immune. Y lo que hacemos es buscar ese punto de encuentro. Eso es lo que se determina como el proceso de admisión. Es una conversación, ya sea por llamada, por videollamada, es un poco, encontramos el punto para hablar ese cuarto de hora, 20 minutos, conocer las expectativas de la persona interesada y a partir de ahí explicarle cómo funcionamos en Immune y hacerle ver pues todo lo que son la propuesta valor que va en el pensum, en las herramientas, en la metodología, en la empleabilidad y en las certificaciones profesionales. Y ese ajuste de lo que es lo general a lo específico se determina en este proceso de admisión. Gemma, pasa un poco a
a la siguiente por verlo. Entonces, realmente el punto de partida siempre es pues que una persona tenga interés en Immune, ya sea que lo haya pedido por redes, ya sea que lo haya visto por nuestra página web. Hay diferentes canales, pero todo eso al final se determina en ese punto de encuentro, en esa conversación relajada entre ambas partes para determinar de toda la oferta que tenemos, cuál es ese producto que puede encajar en el caso particular. Yo poníamos el ejemplo aquí de Daniel, que Daniel viene del mundo de la biología, pero yo, por ejemplo, hablo con perfiles muy variopintos y hoy en día, por ejemplo, hay muchísimas profesiones que necesitan acompañar el perfil con skills de data y ya no es analista de datos, ya son personas que en el desempeño de su puesto de trabajo tienen que incorporar estas skills. Entonces, esto se hace una entrevista de admisión. Soy consciente que estáis personas de diferentes nacionalidades. Al final lo que hace Immune es buscar acuerdos con diferentes organismos, en ocasiones gobiernos, en ocasiones organismos internacionales, buscando siempre pues, becas que ayuden realmente a afrontar la inversión. Entonces, dentro de esa entrevista de admisión, se atiende lógicamente a lo principal, que es la validez del pensum y del proceso de aprendizaje, pero una vez que, digamos, estamos de acuerdo en lo que me puede aportar a nivel curricular, luego sí que también se hace una parte específica del proceso de admisión. Buscamos el caso concreto con los acuerdos que tiene Immune a nivel internacional, buscando realmente esas mejores condiciones que ayuden para afrontar la inversión. Al final, el reto de Immune es que todo aquel que quiere formarse, buscar ese punto de acuerdo para llevar adelante el proceso formativo, ¿verdad? Y una vez que esto está hecho, pues ya hay una parte formal que es la reserva de plaza. Es verdad que junto con la reserva damos acceso a 2 pre-work gratuitos, uno de Python y otro de inteligencia artificial generativa, que son conocimientos transversales. Y a partir de ahí uno ya es alumno de Immune. Y a mí me gusta destacar, y no quiero que me quede largo, pero que cuando uno entra en Immune, digamos que uno entra en una comunidad. Es decir, no es algo que empiece y termine con la titulación, que no le quito importancia al título, lógicamente, pero que luego continúa con ofertas de empleo, a través de Discord puedes pertenecer a la comunidad y hay mucho networking y mucha continuidad a futuro. Al final, se trata de entrar en un hub tecnológico que lo que busca es unir perfiles con inquietudes en estas áreas para el proceso formativo y para todo lo que venga después. Entonces, yo creo que al final es formar parte de la comunidad y uno tiene diferentes experiencias. Puedes tener una primera experiencia como alumno, luego, bueno, pues tienes también otros canales para mantenerte en contacto con la comunidad. Y yo creo que al final eso es lo que hacemos en admisiones, pues todo lo que aquí ha sido ver la transversalidad, ajustarlo al caso concreto y que uno cuando se matricula tenga la certeza de haber acertado y digamos que uno pues entre convencido a lo que luego es un reto y una oportunidad a futuro. Y yo diría que por mi parte poco más. Estos son mis compañeros, somos un equipo, al final depende, uno puede estar atendido por cualquiera de las 4 personas que a día de hoy conformamos el área de admisiones. Y bueno, a vuestra disposición, y ahora entiendo que tendremos un turno de preguntas, inquietudes, así que bueno, yo creo que podemos abrir ese escenario y estamos atentos a las preguntas que queráis hacernos. Me pregunta Jesús Oscar en el chat, ¿qué es un título oficial? A ver, bueno, me lanzo ya que estoy con el micro abierto. Ana Patricia ha explicado muy bien que la diferencia entre maestría en data y maestría oficial viene por la titulación. Al final, si uno hace el título propio de Immune, tiene el título de Immune avalado por Nebrija, que es una institución de máximo prestigio. Si uno hace la maestría oficial, tiene doble titulación. El que ya tenemos el de Immune avalado por Nebrija, más un título oficial emitido por la propia UMECIT. Un título oficial es un título con validez académica. Lo que también hay que tener claro que
puesto que es un título con validez académica, también los requisitos de acceso son académicos. Es decir, una persona para estudiar una maestría oficial tiene que tener finalizada una carrera universitaria. No tiene por qué ser técnica, vale cualquiera, pero es verdad que el requisito de acceso es tener finalizada la carrera universitaria. De hecho, pedimos título universitario y créditos cursados en la carrera, es decir, las asignaturas, porque el requisito es que es lo que uno estudia después de haber terminado la licenciatura. Y es un requisito de acceso, cosa que no existe en los títulos, digamos, que son títulos profesionales. Pregunta Tony Miranda, ¿qué duración tiene el máster de ciberseguridad en finalizarlo completamente? Bueno, son 12 meses. Al final la formación, digamos, como el criterio general son 12 meses, excepto, lógicamente, el título oficial en Data Science and Business Analytics. Pero es muy sencilla la explicación. Un título oficial tiene una duración mínima establecida, que en este caso son los 16 meses. El resto de los que hemos visto aquí, Data, Cyber, Cloud, son 12 meses. Y vi por ahí la pregunta, si no me equivoco, de Jesús respecto de convenios en Costa Rica. En Costa Rica, bueno, tenemos el convenio con la Casa Amarilla, o si nos ponemos más formales, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto del Gobierno de Costa Rica, que son becas parciales que pues la Casa Amarilla tiene con diferentes universidades, que nos ha validado y que realmente pues cubre una parte muy importante de la inversión. ¿Y las horas de dedicación a la semana, lo sabes, Oscar? Vale, me desmuteo. Que, a ver, realmente son 5 horas semanales de clase, en las que hay repartidas en 2 días, 2 horas y media, ¿verdad? Importante, clases en directo, síncronas, que se graban siempre. Como decía Daniel, es muy interesante porque si no me puedo conectar, la veo grabada, y si me he conectado, la puedo ver grabada, que al final siempre reforzar lo visto en clase siempre es una oportunidad. Y luego la dedicación. Siendo una pregunta muy difícil, porque depende del caso particular, no es lo mismo tener conocimientos previos en el área. Hay personas, por ejemplo, que hacen data y ya les suena algo, por ejemplo, de Power BI, ¿verdad? Pero no tiene un nivel avanzado. Pero como criterio general, a mí me gusta decir la regla 3-1. Es decir, por cada hora de clase, 3 horas de trabajo asincrónicas. Yo siempre me he quedado con la famosa frase de andar en bici, cuéntame mucho, pero déjame pedalear y caerme. Y esto es un poco lo mismo. La destreza se adquiere desde el entrenamiento, las skills se adquieren desde el desarrollo de casos prácticos, y una regla 3-1 me parece una regla de juego muy, muy válida. Y luego hay módulos que a uno le pueden interesar más por cuestiones de X, y bueno, pues si en algún módulo uno quiere profundizar más, pues no, cambiamos la regla de 3-1 y podemos jugar a un 4-1. Pero sí que es cierto que como comentaba Ignacio al principio, se trata de, es un año intenso, con premio al final, pero que uno tiene que tener claro que viene a desarrollar un trabajo, y luego también hay un trabajo fin de máster, un capstone. Es decir, que realmente uno tiene que tener esa media jornada, esas 20 horas al menos de dedicación semanal. Bueno, si no hay más preguntas, creo que podemos encerrar la sesión, que ya nos hemos alargado bastante. Agradecer a todos vuestra participación. Enseguida del evento vamos a contactaros para dar información al detalle a través de mis compañeros Oscar, Sabrina, Rafael y Mari. Sergio está siempre también disponible para aclarar cualquier duda que tengáis a nivel de salidas laborales y el propio como se dice, acompañamiento, ¿no? Durante el programa. Recordando siempre, ¿no, Sergio, que es un trabajo en equipo, o sea que esta asesoría en empleabilidad es muy importante que estéis em, realmente dedicados a ello, porque la búsqueda de trabajo después de un bootcamp, después de un máster o un programa en sí mismo, es un trabajo full time, entonces hay que realmente comprometerse a ello.
Y nada más de mi parte, agradeceros. Una última consulta que dice Tony Miranda, para aplicar un máster tiene uno que tener una licenciatura o con solo el bachillerato universitario puede aplicar el programa máster en ciberseguridad. Ujú. A ver, respondo con un caso práctico de hoy por la tarde. Una persona de Panamá que está estudiando la carrera, no ha terminado, está en el último año de carrera y va a cursar la maestría en ciberseguridad en paralelo porque quiere tener las dos cosas. Quiere tener el título, la licenciatura, el título universitario y la maestría que le da un contenido práctico que no lo está viendo en la carrera. Por tanto, para la maestría en ciberseguridad no es necesario tener carrera universitaria. Solamente, digamos, hace falta esa condición en el caso de la maestría oficial con la UMECIT. Aquí no, se puede tener el bachiller y con el bachiller directamente aplicar a la maestría en ciberseguridad. Muy bien, muchas gracias, Oscar, muchas gracias a todos y ahora sí, ya finalizamos y entraremos en contacto en breve con cada uno de vosotros que habéis participado de este evento. Muchas gracias.